ahí? Todavía no, licenciada. No, ¿No ven nada? no, 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 todavía no. no. A ver, vamos a insistir. Ahora, Ahora sí. Sí, Ahora ahora sí. sí. perfecto. Bueno, este tema de la unidad 2, como les he dicho, en la orientación, es un tema muy particular que muestra las características de las enfermedades neoplásicas, especialmente del cáncer. Y nosotros tenemos eh, como 10 patologías dentro de nuestros programas que están relacionadas con el cáncer. Entonces, les decía que estas generalidades se deben ir aplicando a cada una de esas patologías cuando ustedes las estudien. ¿Sí? Así que cualquier duda que tengan, lo vamos tratando ahora, lo vamos aclarando para que sea fácil para su estudio. Cuando hablamos de enfermedades neoplásicas, estamos hablando de patologías o condiciones donde se produce un crecimiento anormal y descontrolado de células. Ustedes saben que hay mecanismos reguladores en nuestro organismo que van a permitir que una célula madre, una célula primitiva, se multiplique para formar los diferentes tejidos y que cuando esas células llegan a un estado de maduración, se produce lo que se llama apoptosis, que logra destruir esas células de manera de mantener un equilibrio en los tejidos, ¿sí? Bueno, todo esto es resultado de mecanismos que son hormonales o mecanismos que son genéticos, que ocurren a nivel celular, que van a producir esta regulación. Pero cuando ocurren las enfermedades neoplásicas, que no está del todo dilucidada, pero hay una alteración a nivel genética que va a estar relacionada con lo que es la reproducción celular, la proliferación celular y la diferenciación celular. Por eso es que insistimos siempre que entendamos o recordemos estos temas para poder, digamos, tener un concepto claro de lo que ocurre cuando se produce un cáncer. Cuando se dice reproducción celular en condiciones normales, quiere decir que esa célula madre primitiva se divide, ¿sí? En dos, con su respectivo núcleo, y permite generar a su vez nuevas células a partir de ella, ¿sí? Esto ocurre normalmente, ¿no es cierto?, para permitir el crecimiento Se de entrecorta, las tejidos. licenciada. Y cuando hablamos de, no me digas, ahora, capaz que estoy muy lejos del micrófono. ¿Ahora bien? Ahora sí, pero eso se entrecortaba. Bueno, y cuando hablamos de proliferación celular, estamos hablando de un proceso fisiológico normal que se produce en los tejidos con el aumento del número de células, que da como resultado el crecimiento de los tejidos, ¿sí? Y otro concepto que debemos tener en cuenta, que esas células que forman los tejidos tienen en nuestro organismo una determinada función. Por ejemplo, los miocitos que forman el músculo, los hepatocitos, que son las células del hígado y forman el hígado, los enterocitos, que forman el
tejido intestinal, las neuronas que forman el tejido nervioso y así otros más. O sea que esas células primitivas van modificándose genéticamente para tener una especialización. O sea, llamamos células especializadas, que en condiciones normales, vamos a ocultar esto, que en condiciones normales desarrollan una función, una estructura y una función específica. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades neoplásicas, tanto la proliferación, o sea, la reproducción, la proliferación y la diferenciación celular se ven afectadas y es lo que va a dar lugar al cáncer. ¿Cómo se regula normalmente esto? Se regula a nivel genético, o sea, es una regulación a nivel de los genes, a nivel celular, ¿sí? Existen los factores de crecimiento, los cuales estimulan la mitosis, o sea, la reproducción y la diferenciación celular, y permite un equilibrio entre proliferación y apoptosis o muerte celular para asegurar la integridad de los órganos y los tejidos. En el caso de las enfermedades neoplásicas, las células presentan un crecimiento incontrolado, invaden otros tejidos y los destruyen, se alimentan, se nutren de los tejidos normales, los destruyen, ¿no es cierto? Y a su vez tienen la posibilidad de vehiculizarse y alojarse en otras partes del cuerpo, también produciendo daño en esos lugares, ¿sí? Entonces, este sería la consecuencia de ese crecimiento descontrolado que no permite ser regulado, ¿sí? La invasión y la destrucción de los tejidos, y es lo que provoca la enfermedad, o sea, el cáncer. Además, como decíamos, que las células de nuestro organismo se especializan en determinada función. Vamos a recordar el ejemplo de los hepatocitos, ¿no es cierto? En las funciones del hígado. Estas células neoplásicas proliferan sin un objetivo, no, pierden, digamos, esa función y cuanto más agresivas, dañinas se vuelven, pierden mucho más esa función. Lo que decimos que se convierten en células que pierden su diferenciación. Entonces, o su especificidad, ¿sí? Esa es la característica de las enfermedades neoplásicas. Cuando nosotros hablamos de neoplasia, nos estamos refiriendo a un tumor, entonces, a un crecimiento descontrolado sin una función específica, ¿sí? Que daña de algún modo el huésped, ¿sí? Entonces acá tenemos nuevo, plasia, quiero plasma ahí, plasia, crecimiento. O sea que es un crecimiento de tejido sin una necesidad fisiológica que puede observarse, ¿sí? A través, o sea, desde afuera, desde el exterior, si provoca un bulto, digamos, debajo de la piel, o a través de un estudio endoscópico, o a través de una laparotomía exploradora, se puede observar la masa anormal del tejido o el órgano que ha crecido anormalmente. Entonces, para dar una definición de cáncer, vamos a decir que es una neoplasia, o sea, es un tumor caracterizado por el crecimiento incontrolado de células que se multiplican de forma autónoma, ¿sí? No responden a los mecanismos reguladores del organismo, que tienden a invadir el tejido circundante y también invadir otros tejidos a distancia, vehiculizándose a través de la sangre o de la linfa, ¿sí? O de los ganglios, ¿sí? En puntos distantes al organismo. Y produciendo este cuadro de enfermedad en la persona que se caracteriza, porque como se alimenta de los tejidos sanos, se caracteriza por pérdida de peso, caquexia, anorexia, alta de apetito y una serie de signos y síntomas que son específicos de acuerdo al órgano que atacan, ¿sí? Entonces, ¿cómo se produce el cáncer? Es un proceso por el cual una célula normal se convierte en cancerosa, ¿sí?
ese proceso, ¿dónde ocurre? A nivel celular, en los genes del ADN, ¿sí? Celular. Y este proceso es un proceso que no permite ser controlado por los mecanismos reguladores normales del organismo, ¿sí? Esta carcinogénesis se produce en etapas, en las cuales se va transformando, digamos, la célula especializada con una función, regresando a una célula primitiva y proliferando en forma descontrolada. Entonces, como nosotros hablamos de trastornos del crecimiento celular, es importante que conozcamos el concepto de los diferentes tipos de crecimiento celular que podemos encontrar, ¿no es cierto?, que, digamos, tienen condición patológica. Uno de esos tipos de crecimiento celular es la hiperplasia, a donde, si ustedes se fijan acá en la figura, estas células son células normales que aumentan en tamaño, pero no se deforman, o sea, mantienen la misma forma del tejido, pero aumenta el volumen a expensa del número de células que crecen. Por ejemplo, las personas, ¿no es cierto? Una persona que mide 2 metros tiene tejido hiperplásico que le ha permitido mayor crecimiento, pero no por eso podemos decir que es anormal. Pero sí, o por ejemplo, la hiperplasia en el útero, resultado de la menstruación, o la hiperplasia de la mama, resultado de la preparación del órgano para la formación de la leche. Entonces, podemos decir que dentro de todo son condiciones fisiológicas dentro de una cierta normalidad y son benignas, o sea, no producen daño al huésped, a la persona. Licenciada. ¿Sí? Sí. Entonces esta hiperplasia sería como una neoplasia buena, por así decirlo. Claro, digamos, cuando hablamos de tumor, estamos hablando ya de una formación anormal, ¿sí? En la hiperplasia es un aumento nada más del número de células que dan lugar a un crecimiento del órgano, ¿sí? Hasta cierto. Bien, muchas gracias. La metaplasia es otro tipo de crecimiento celular y esto sí lo vamos a ver muchas veces como preneoplásico, o sea, que se puede producir antes de que ocurra la formación de un tumor, antes que se instale o se desarrolle un tumor. En la metaplasia se caracteriza porque es reversible. Una de los ejemplos clásicos de metaplasia es el esófago de Barrett. Cuando ustedes lean esófago, cáncer de esófago, van a ver una patología que se produce por el ascenso del jugo gástrico desde el estómago al esófago, que va produciendo modificaciones en la parte inferior del esófago. Y esas modificaciones son cambios en la forma de la célula por acción del jugo gástrico, por la irritación o la inflamación continua que produce. Si eso se trata en la persona, se revierte, ¿no es cierto? No desarrolla neoplasia, sino se revierte. Esta es la característica de la metaplasia. Una inflamación sostenida en un tejido que puede dar cambio celular, pero crecimientos y modificaciones celulares, pero que no es, pero que es reversible. Cesa el estímulo, cesa la acción del jugo gástrico, es tratado al paciente y revierte, ¿sí? Esto es muy importante tener en cuenta cuando uno habla de células metaplásicas. ¿Por qué? Porque llama la atención que se deben tomar medidas para evitar que progrese y prevenir y que se desarrolle el cáncer. En cambio, la displasia, ya estamos hablando, aquí vemos la arquitectura del tejido normal, vemos que en la hiperplasia, como yo les decía, aumenta el tamaño de un órgano a expensa del número de células, pero en la displasia, aparte de ese aumento del tamaño del órgano, hay una deformidad, un cambio en la morfología o en la estructura de la célula, ¿sí? El tejido, el órgano cambia su arquitectura porque se altera tanto el número
como el crecimiento y la forma, digamos, de la se pierde la estructura celular. ¿Y cuál es el problema en la displasia? Que convierten tejidos premalignos, o sea, tienen altísima posibilidad de desarrollar un cáncer si no son extirpados oportunamente. Por ejemplo, hay una displasia severa en la artritis, donde se producen las deformidades a nivel de las articulaciones, que es el ejemplo que le he puesto acá, y que es irreversible, que se debe tratar a veces quirúrgicamente para poder solucionar o reemplazar una articulación para poder solucionar, en este caso no sería un cáncer, ¿no es cierto? Pero sí, por ejemplo, la formación de pólipos en el colon, que son masas tumorales, ¿sí? Que se instalan a nivel del marco, en cualquier nivel del marco colónico, y que van a ser, digamos, precursores de un cáncer, si no se extirpa. O, por ejemplo, en el cuello uterino, en las personas, sobre todo que han tenido virus de papiloma humano, desarrollan primero una hiperplasia y luego una displasia por como condición premaligna para un cáncer de útero. La forma más grave de displasia es lo que llamamos nosotros carcinoma in situ. O sea, en algunas bibliografías puede decir que es un precursor de un carcinoma in situ, y en otras determinan que ya es un cáncer que está alojado en el lugar in situ, quiere decir en ese lugar, pero que no da metástasis, ¿sí? No invade tejidos circundantes, o sea, no tiene invasión directa ni a distancia. Y después tenemos otro concepto en el crecimiento celular, que es la anaplasia. Y esto es un concepto que está vinculado estrictamente al concepto de cáncer, ¿sí? Es un crecimiento anormal donde las células pierden la diferenciación, o sea, dejan de tener su funcionalidad para regresar y convertirse en células primitivas que se proliferan en forma descontrolada. Esto, una célula anaplásica, por ejemplo, ¿dónde se muestra un tejido anaplásico o un tejido displásico? En una toma de biopsia de tejido, una toma de tejido que se lo analiza en anatomía patológica. Y ahí se va a determinar si la célula o el tejido es normal, es displásico o es anaplásico. Una célula anaplásica es cáncer, ¿sí? A medida, la anaplasia, por ejemplo, se lo clasifica en grados de anaplasia. Cuanto más invasor es el tumor, cuanto más daño más daño ha producido el tejido, entonces se vuelve más indiferenciado, que sería el grado 4. Y en el grado 1, ¿no es cierto?, es cuando mantiene, digamos, la misma diferenciación de una célula normal. ¿Van entendiendo esto? Sí, profe. Sí, Bueno, perfecto. Entonces, llegamos a la conclusión y al concepto de tumor en general, que es una neoplasia, ¿sí? Es una neoplasia, un crecimiento anormal, exagerado, que pierde una función, o sea que no tiene una función útil en el organismo. Y entonces podemos clasificar. Vamos a ver varias clasificaciones. Recuerden lo que digo, las clasificaciones nos permiten conocer diferentes presentaciones, diferentes formas, ¿sí? De nosotros podemos estudiar los tumores, en este caso los tumores. Entonces, una de las clasificaciones es en tumores benignos y malignos. Al decir benigno, un tumor quiere decir que crece, pero que no provoca daño al huésped, o sea, no va a aparecer la pérdida de peso, la desnutrición, la anorexia, la dinamia, todo ese cuadro clínico tal vez no va a estar presente, pero sí puede haber dolor, porque al crecer un tumor, ¿no es cierto?, va a hacer presión sobre el tejido a donde se ha desarrollado. Bueno, acá a continuación vamos a ver las características. ¿Cuáles serían? Un tumor benigno tiene morfología celular, o sea que tiene una estructura celular semejante al tejido de origen, y pocas veces se deforman, digamos, esas células. Crece lentamente.
lentamente. Un tumor benigno puede desarrollarse y sí, en un periodo de 10 años o más, ¿sí? Va expandiéndose y ocupando, digamos, ese conjunto de células que se desarrolla en forma exagerada dentro de un mismo tejido, por ejemplo, podría ser en el hígado, ¿sí? Va presionando el tejido circulante, el tejido circundante, perdón, desplazándolo. Entonces perjudica al huésped por presión, ¿sí? Puede producir dolor, presión, pero tiene una característica importante que no provoca necrosis ni ulceración, lo cual sí vamos a ver en el tumor maligno. ¿Qué es lo que hace que el tumor benigno no se infiltre y no se vaya a otra parte del cuerpo? Es porque está encapsulado, ¿sí? Por un estroma encapsulado, tiene una cápsula que le impide, digamos, que no le permite la invasión a otros tejidos. O sea, es un tumor localizado, entonces encapsulado, de crecimiento lento, ¿sí? Que provoca daño solamente por presión a los tejidos circundantes, ¿sí? Y no produce necrosis ni ulceración. Cuando nosotros hablamos de un tumor benigno, vamos a ponerle a la palabra que designa el lugar donde se desarrolla el sufijo oma, ¿sí? Entonces, se agrega el sufijo oma al tejido del cual proviene. Por ejemplo, si se ha desarrollado en el tejido celular subcutáneo, pues un lipoma. Si se ha desarrollado en el músculo del útero, pues un fibroma. Si se ha desarrollado en un vaso sanguíneo, angioma. Acá tenemos ejemplos para que ustedes vean, ¿sí? Ahí fíjense en el cerebro, este es un meningioma, cómo ha ido invadiendo y ha producido ahí un espacio, ¿no es cierto? Y va lesionando de algún modo por presión, por eso debe explicarse. También se alimenta del huésped, ¿no es cierto?, para su crecimiento, pero no le provoca el daño que hace un tumor maligno. Y acá ven las características del tumor maligno. Las células son completamente distintas, o sea, pierden su arquitectura celular, su estructura, se vuelven indiferenciadas, o sea, a mayor función y a mayor invasión, digamos, del tejido, mayor pérdida de la función, ¿sí? Crecen rápidamente y de forma ilimitada. Y esta característica ustedes la tienen que ver en todos los cánceres, porque en los cuidados enfermeros esto no se debe olvidar. Produce necrosis y ulceración, o sea, produce lesiones en el tejido sano que hacen sangrar el tejido sano y que sangran, digamos, este mismo tejido neoplásico, ¿sí? Canceroso. Se ulceran y sangran, ¿sí? Infiltran los tejidos circundantes, quiere decir que se van, dice, como las las tenazas del cangrejo, se van metiendo dentro del tejido sano y eso se llama diseminación directa. O entran una parte de ese tejido en el torrente sanguíneo o en el torrente linfático y es vehiculizado por ese torrente sanguíneo linfático o por los ganglios y se instalan a distancia en otros tejidos. Esto que le estoy diciendo, que es infiltración directa en tejido circundante o invasión a distancia, es lo que se llama metástasis. La metástasis caracteriza al tumor maligno, ¿sí? Lo caracteriza y muchas veces determina el pronóstico de vida del paciente. Porque si este órgano ha dado metástasis en un órgano vital, como por ejemplo el cerebro, y ha desarrollado la enfermedad provocando mucho daño en el cerebro, por más que lo tenga en el hueso, ya digamos no tiene un tratamiento, deja de tener la posibilidad de tratamiento curativo. O sea que la metástasis que se estudia cuando se hace el estudio del paciente, que se ha diseminado o no un tumor primario, va a indicar el tipo de tratamiento y el pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Entonces vamos a ver que en el cuadro clínico el paciente pierde rápidamente peso, ¿sí? Tiene anemia porque sangra, porque se ulcera, ¿sí? Tiene caquexia por la pérdida de peso, ¿sí? Y provoca la muerte del huésped. Acá vamos a ver en este dibujo
cómo se va desarrollando, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿sí? Tejido en plano inferior de la piel, las células tumorales, y esas células tumorales son captadas por los vasos linfáticos donde se encuentran los ganglios, son captadas, entonces, a la vez que crecen y que nosotros podemos determinar y ver, inspeccionar a través de estudios complementarios esa forma, ese tumor, a la vez que crecen, parte de esas células viajan al torrente linfático o al torrente circulatorio, ¿no es cierto?, para instalarse en otro lugar del organismo, en lo que se llaman células metastásicas. Acá, por ejemplo, en el colon, esta es una clasificación de Duques, que lo van a ver ustedes en el colon, que se dan diferentes estadios, ¿sí? Generalmente se inicia el desarrollo en el 95% de los casos en las células, en el epitelio o en la submucosa, ¿sí? Donde están las células, las glándulas que secretan el moco, ahí se inicia, ese sería el estadio 0. Va creciendo hacia la luz del colon, produciendo obstrucción del colon, o sea que impidiendo el tránsito intestinal. A medida que crece, va a ser mayor el nivel de obstrucción. Pero a la vez que crece hacia la luz, también es captado por los ganglios, por los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y es diseminado a otros órganos para produciendo la metástasis. Acá tenemos en el caso de la mama, lo particular que tiene la mama, que tiene una rica inervación linfática, tiene muchísimos ganglios, y estos, cuando el paciente, la mujer aparece con un tumor, el varón también puede tenerlo, ¿no? Aparece con un tumor o con un bulto en la mama, lo primero que se hace es analizar los ganglios. O sea, de acuerdo a los ganglios, se toman unos 5 o 6 ganglios, y de acuerdo a los ganglios que estén afectados por el proceso neoplásico, por el cáncer, nosotros también se va a determinar el tratamiento, que puede ser sacar una parte, se divide en 4 y se llama cuadrantectomía, o sacar toda la mama, ¿sí? Dependiendo del número de ganglios invadidos que tenga enfermedad. Acá tenemos en la piel, ¿sí? Carcinoma epidermoide. Bueno, y entonces, sepan establecer la diferencia entre un tumor maligno encapsulado que no da metástasis, que no sangra, que no necrosa, o sea, no tiene muerte de tejido celular, a un tumor maligno, ¿no es cierto?, que hace todo lo contrario, ¿sí? Y se disemina y da fundamentalmente la metástasis a distancia. ¿Cuál, digamos, cuando nosotros veamos la prevención del daño que produce, o sea, la reducción del daño que produce el tumor maligno, está en el diagnóstico oportuno, ¿sí? Antes que la metástasis. Porque cuando da metástasis, ¿no es cierto?, ya cambia el panorama, el tratamiento y las posibilidades del paciente de sobrevivir. Otro tipo de clasificación que podemos decir que un tumor maligno puede ser primario o secundario. Quiere decir, si se ha originado en el hígado, ¿sí?, un adenoma o hepatocelular, ¿no es cierto?, se ha originado en el hígado, cuando se haga la tomografía del paciente, la resonancia, va a poder ver, ¿no es cierto?, que está ubicado, digamos, en determinados lugares específicos de la masa del hígado, pero se estudian otros órganos, como por ejemplo, ya se sabe hacia dónde puede diseminar, se estudia huesos, se estudia cerebro, se estudia, o sea, diferentes órganos, y si no se ha diseminado, decimos que es un tumor primario. Otra cosa es, y lo que ocurre con frecuencia, por ejemplo, en el cáncer de colon, que tiene la posibilidad de diseminarse al hígado. Entonces, tiene un tumor de origen en el colon, pero tiene un tumor secundario metastásico en el hígado, ¿sí? En ese caso ya ha producido una metástasis importante en un órgano vital. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, es como que les digo, si un tumor en el hígado aparece primario, por ahí se reemplaza el hígado con un trasplante o se hace un tratamiento quirúrgico de se lo extirpa primero, se hace quimioterapia o radioterapia,
o se hace un trasplante, ¿sí? Porque estamos hablando del tumor primario. En cambio, si el tumor en el hígado es metastásico, hay que tratar el cáncer en el colon y ver las posibilidades que tienen, ¿no es cierto?, de resecar un tumor en el hígado para poder salvar la vida del paciente. Es lo mismo que hacen un foco pulmonar, un foco renal, un foco cerebral. Tumor secundario, mayor riesgo. Entonces acá tenemos una metástasis pulmonar producido, ¿no es cierto?, por un tumor primario que muchas veces está desconocido y hay que estudiarlo al paciente. O sea, cuando aparece un cáncer en pulmón o un cáncer en el cerebro, hay que estudiarlo. En general, ¿sí?, generalmente se lo hace por medio de estudios de imagen, de resonancia, de tomografía, para poder determinar si el tumor primario a dónde se localiza. La mayoría de las veces se localiza en el colon, ¿sí? Entonces, a ese cáncer primario se lo puede tratar siempre y cuando no ha diseminado y no ha provocado daño importante en otros órganos. Otras clasificaciones que vamos a ver en los tumores son una clasificación histológica, o sea que estamos hablando aquí del tejido a donde se desarrolla, a donde se inicia el cáncer, la clasificación por etapas clínicas y la clasificación por grados de diferenciación. En la clasificación histológica, o sea, en base a los tejidos a partir de los cuales se origina, entonces vamos a decir, todo tumor que se origina en un tejido superficial, que sería en el epitelio, sea la piel o sea el revestimiento de los órganos, en el epitelio digestivo, por ejemplo, se conoce como pólipo o papiloma, ¿sí? El que se origina en un tejido o en una superficie epitelial. El que se origina en el epitelio glandular, o sea, las glándulas que secretan moco, recibe el nombre de adenoma. Por ejemplo, adenocarcinoma gástrico, porque se origina, empieza a desarrollar en las glándulas submucosas que generan el moco del revestimiento del estómago. El que proviene de vasos sanguíneos se conoce como angioma. Y fíjense que estamos hablando del sufijo oma, que está referido a los tumores benignos, ¿sí? Que se origina en un cartílago, por ejemplo, recibe el nombre de condroma. Entonces, estos sufijos se los une al prefijo que designa la célula de origen, ¿sí? El sufijo oma. Y en el caso de los tumores malignos tenemos tres grupos. Tenemos los carcinomas, tenemos los sarcomas y las leucemias, ¿sí? O sea, el carcinoma, es el que se origina en el tejido epitelial. Si se agrega el sufijo carcinoma a la estructura donde se desarrolla, lo que yo les decía recién, adenoma sería, en el caso benigno, adenocarcinoma sería en el caso maligno, cuando se desarrolla en el tejido epitelial. Ahora, los que se originan en el tejido conjuntivo, el tejido sostén, en los músculos, en los huesos, ahí se agrega el sufijo sarcoma, ¿sí? Entonces, si es hueso, osteosarcoma. Si es músculo, miosarcoma, ¿sí? Y un caso particular donde no se utiliza ni carcinoma ni sarcoma en el caso de las leucemias, ¿sí? Que específicamente se refiere a la proliferación neoplásica de los glóbulos blancos, o sea, de los leucocitos. Entonces, en esta clasificación es lo primero que ustedes van a poder ir ejercitándose, ¿sí? Y si ustedes leen una historia clínica, un estudio anatopatológico de sufijoma, entonces van a decir que es un tumor benigno y les va a determinar, ¿no es cierto?, de acuerdo si es un pólipo, si es un adenoma, si es un angioma, si es un condroma, la localización a dónde está, digamos, ese tumor. En el cambio, en el maligno, carcinoma tejido epitelial, tejido de sostén y conjuntivo, sarcoma, y bueno, leucemia para los glóbulos blancos. Y hay otra clasificación muy importante que se maneja de acuerdo al resultado del estudio que se haga en el paciente, o sea, el estudio por imagen, el estudio de la biopsia, ¿sí? De
tejido que se analiza. Es esta clasificación que se llama por etapas clínicas y que utiliza lo que denominamos sistema NM. Sistema NM tiene la T, que significa extensión o tamaño del tumor primario, la N, que representa invasión ganglionar, o sea, si hay N0, no hay ganglios afectados, ya vamos a ver, y la M, que significa si ha hecho metástasis o no. Y fíjense en que para cada uno, la T, la N y la M, se le asigna un valor numérico, ¿sí? Entonces, si es pequeño el tumor, capaz que sea T1, y si es grande, de acuerdo al tipo de tejido, se le da, digamos, esa extensión de 0 a 4. La N0, la N, que es ganglio, refleja la ausencia de ganglios comprometidos, o sea, se toman 3 o 4 ganglios de la zona y se lo estudia en anatomía patológica, y si no tiene invasión, quiere decir que es N0. Y mientras que 1, 2 y 3 va a señalar la enfermedad ganglionar progresiva. Yo quisiera que lo tengan en cuenta, que no sé, cuando ustedes me van a preguntar, para cada uno de los cánceres, es una pregunta frecuente, tengo que estudiar cuánto es N1, N2, N3. No, cada localización, cada tumor, por ejemplo, decir, bueno, tiroides, decir hígado, decir hueso, tiene este sistema NM establecido, ¿sí? Y de acuerdo al número de ganglios. Como ustedes no van a ser oncólogos, ¿no es cierto? No vamos a hilar tan fino, pero sí tienen que saber qué significa, que tienen una especificidad, una numeración, una cantidad determinada de TNM para cada órgano, ¿sí? Y la M significa metástasis. 0 si no hay ausencia, si después de haberse estudiado el paciente no se determina metástasis, y M1 significa su presencia a distancia, ¿sí? En cualquier órgano a distancia, que sería el tumor secundario. Y la clasificación por diferenciación, que ya lo había mencionado desde que estábamos hablando de la diferenciación celular y de la pérdida de función del cáncer, de las células cancerosas, cuanto más agresivo es el cáncer, las células pierden la diferenciación, entonces son, digamos, lo que llamamos en el G4 en este caso, indiferenciadas, ¿sí? En el G1 es un tumor menos agresivo, sería bien diferenciado, no pierde casi la función. En el G4 es indiferenciado, pierde totalmente y se convierten como en células primitivas. Bueno, eso, todo lo que hablamos hasta acá era, digamos, está relacionado con la clasificación, ¿sí? La clasificación y entonces las diferentes formas de presentación del cáncer. Lo que sí vamos a ver a continuación es cómo se presenta, digamos, epidemiológicamente. Sabemos que es la segunda causa de muerte, que está aumentando porque hay en el ambiente, o sea, cuando hablamos de etiología, no hablamos de una etiología definida, no sabemos por qué se ha producido la modificación celular específicamente, pero sí se relaciona con la acción de estímulos o de carcinógenos que se encuentran en el ambiente exterior. El paciente puede tener una predisposición, pero tiene que haber una acción ambiental, ¿no es cierto?, que produzca la transformación genética. Y como las industrias van produciendo, los alimentos van produciendo carcinógenos con mayor celeridad, entonces es una enfermedad que se ha instalado, digamos, más aún en edades más tempranas. Antes decíamos que eran prácticamente porque las células se van degenerando por los procesos inflamatorios persistentes en adultos mayores de 65 años. Pero ahora, ¿no es cierto?, se ven personas jóvenes, niños, con mayor frecuencia. Lo mismo, podríamos decir que antes afectaba el cáncer de pulmón más al varón porque era el único que fumaba, y ahora afecta tanto a varones como a mujeres, ¿sí? Entonces, lo cierto, lo importante es que se están haciendo muchos estudios con el cáncer y se está logrando mayor sobrevida. Se está logrando detectarlo a tiempo antes de que invaden y se transforme en una enfermedad incurable, en un tumor inextirpable. Las localizaciones, hay diferentes localizaciones en el organismo. Vamos a ver nosotros, en nuestro caso, laringe y pulmón.
vamos a ver esófago, estómago, colon, hígado y vía biliar, si ya lo vamos a ir viendo en las patologías, y todos esos tumores, como les digo, tienen un factor genético y la acción de agentes agresores externos, ¿sí? Se ocurre por la pérdida de control de proliferación celular, pero tenemos que esa mutación genética que se produce es responsable, ¿no es cierto?, de un agente agresor externo. Entonces nosotros muchas veces cuando no tenemos una etiología definida en la patología, hablamos de factores de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles serían los factores de riesgo para que la persona desarrolle un cáncer? Hablamos de factores de riesgo endógenos y exógenos, ¿sí? En los endógenos, como decíamos, la edad avanzada, la mujer entre los 20 y 40 años, factores hormonales, sobre todo en la mujer, ¿no es cierto?, relacionado con el cáncer de mama, en el hombre relacionado con el cáncer de próstata, ¿sí? La raza negra, por ejemplo, la herencia, por ejemplo, el cáncer gástrico, el cáncer de colon, tiene una fuerte importancia, una gran importancia con el tema de la herencia, de la predisposición genética. Padres, abuelos que han tenido, ¿no es cierto?, grupos de familias que desarrollan esta enfermedad. Por eso lo importante de la prevención. Y el aspecto inmunológico está fuertemente sostenido en todas las teorías porque la depresión del sistema inmunológico incrementa la susceptibilidad al cáncer. Nuestro sistema inmunológico, ¿qué hace? Se pone alerta ante cuerpos extraños que se desarrollan o ingresan al organismo. Bueno, si el sistema inmunológico está deprimido, no lo va a poder detectar y va a permitir el desarrollo y el avance tumoral. En los factores de riesgo exógenos es muy importante los factores ambientales, las sustancias químicas que se incorporan al organismo, ¿no es cierto? En esa interacción es lo de mayor importancia que debemos tener en cuenta. Hay carcinógenos químicos que van a producir níquel, asbesto, relacionados con determinados órganos, que afectan determinados órganos, ¿sí? Lo que se puede aspirar va a afectar la laringe, va a afectar el pulmón. Lo que se puede ingerir va a afectar el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, ¿sí? Los carcinógenos físicos, por ejemplo, van a afectar la piel, porque la radioterapia misma que se utiliza aún para el tratamiento del cáncer o la exposición a material radioactivo, desarrollan cáncer a nivel de la piel, ¿sí? La inflamación crónica de enfermedades que no se curan, por ejemplo, una colitis ulcerosa, las diarreas crónicas, ¿sí?, o la cirrosis, constantemente inflamación persistente de órganos y tejidos, va a desarrollar el trastorno para, va a provocar ese trastorno para desarrollar el cáncer. O sea, los vuelven más susceptibles cuando están expuestos a estos factores de riesgo exógenos. Entonces ustedes van a ver la alimentación, la ingesta de alcohol, el cigarrillo, el virus de la hepatitis B, que está muy relacionado con el desarrollo del cáncer del hígado, ¿sí? Las hormonas, ¿sí? ¿Cuáles serían? Ustedes nos van a ir ampliando porque ya vamos a estar sobre el tiempo, antes que se termine nuestro tiempo. Esto es muy fácil de leer y de entender los factores de riesgo. Las vías de diseminación también las he ido nombrando. Cuando infiltra los tejidos adyacentes, ese cáncer nace en metástasis en forma directa en los tejidos circundantes. A veces, ya van a ver ustedes en el tratamiento quirúrgico, que el tejido circundante hace que no se desarrolle y tenga la posibilidad de producir necrosis y producir ulceración, ¿no es cierto? Y hace que, digamos, si vamos a ir a un tratamiento quirúrgico, sea a veces inextirpable, ¿sí? También la diseminación hemática, o sea, cuando viaja por vía sanguínea, o la diseminación linfática, cuando viaja por los vasos linfáticos. Y hay otras formas de diseminación, pero las más importantes son las tres primeras. El diagnóstico del cáncer. En el diagnóstico vamos a ver
Las manifestaciones clínicas, o sea, se hace a través de la clínica del paciente, los signos y síntomas. Cada órgano, por supuesto, va a tener signos y síntomas específicos para el que va a mostrar el desarrollo del tumor y va a tener signos y síntomas generales para neoplásicos, como por ejemplo la pérdida de peso o la astenia, ¿sí? Todos los pacientes, o la caquexia, todos los pacientes van a presentar esos síntomas generales y van a presentar síntomas específicos. Es fundamental los estudios complementarios que se utilizan, por ejemplo, tomar una muestra de biopsia. La biopsia es el estudio complementario por excelencia que va a permitir definir el diagnóstico del cáncer. Por ejemplo, una tomografía, una resonancia, un marcador tumoral, hasta ahí, pueden dar cierta idea, porque la imagen va a mostrar, ¿no es cierto?, el desarrollo del tumor. Pero para decir el grado de malignidad, ¿quién lo va a determinar? La biopsia, el estudio anatomopatológico, de tomar una muestra de tejido para mandarlo a anatomía patológica y desarrollar. ¿Les parece que paremos acá un momento y pasemos a la otra sala para poder terminar más cómodos y tranquilos? ¿Sí? Quedando acá. Sí, licenciado, nos quedamos en diagnóstico. Sí. Estaba viendo que está abierto ya el campus virtual, está habilitado, están cargando, así que ya en el curso del día les vamos a subir los archivos, ¿sí? Gracias, licenciada. Aquí quedamos. ¿Sí es? Sí, Vamos a tener que pasar. Entonces, para hacer un diagnóstico del cáncer, generalmente el paciente cuando asiste a una consulta, asiste sintomático y la pérdida de peso es evidente, ¿sí? A veces se puede confundir con otro tipo de patología, entonces es necesario hacer estudios para confirmar, porque por ejemplo, podemos confundir una colecistitis por cálculo, una que se llama colelitiasis, por un cáncer de vesícula. Entonces, lo fundamental acá son los estudios complementarios sumar a las manifestaciones clínicas, o sea, el cuadro clínico, o le llamen signos y síntomas, como ustedes quieran, sumarle, digamos, para poder definir los estudios complementarios. Y como les decía, lo que define, el estudio complementario que define es la biopsia, ¿sí? Que nos va a determinar si es benigno o el grado de malignidad y que va a permitir hacer un pronóstico de la enfermedad, ¿sí? De la evolución del paciente y determinar el tratamiento que puede recibir. Entonces, vamos a ir viendo algunos de estos aspectos. Fundamental, las personas deben conocer los signos de alarma, ¿sí? Sobre todo, recuerden que hay un factor hereditario, hay una predisposición genética para ciertas enfermedades. Entonces, si una persona ha tenido, el papá ha tenido cáncer de colon, el hijo, la hija, debe tener, digamos, a los 30 años, por ejemplo, si tiene episodios alternantes de diarrea y constipación, si tiene dolor de tipo cólico, etcétera, y tiene cambios en el hábito intestinal, entonces hay que hacerse un estudio que es la colonoscopía, por ejemplo, para ver si no hay pólipos que son premalignos o a desarrollar un cáncer. Entonces, todo lo que ustedes ven acá como signos de alarma son los que se deben poner en atención para
prevenir, digamos, el desarrollo o el avance tumoral. Una lesión de piel que no cicatriza, los estados permanentes, como decíamos, de inflamación de ciertos órganos, las metrorragias en las mujeres, el nódulo en la mama, ¿sí? El problema en la alimentación para deglutir o para digerir los alimentos. Entonces, todo eso a la ronquera, la falta de voz, ¿sí? O la tos, hace que el paciente sospeche si es un fumador expuesto a ese factor de riesgo o agentes químicos y que se inhalan, que pueda estar desarrollando un tumor maligno. El cuadro clínico, ustedes recuerden siempre, cuando estudien, está relacionado con el órgano que ha afectado, ¿no es cierto? Si tiene un tumor maligno en el cerebro, es muy probable que se defina digamos, la primera impresión diagnóstica esté dada por un episodio convulsivo, ¿sí? Por ejemplo, si tiene un cáncer en el hígado, que esté dado por alteraciones, ¿no es cierto?, post-alimentarias, ¿sí? Después que el paciente se ha alimentado. Entonces, tiene un comienzo insidioso. A veces no se da cuenta la persona que desarrolla un cáncer hasta que se ha instalado. Los signos y síntomas dependen de la estructura, del tejido, ¿sí? Donde lo más característico es el dolor. ¿Por qué? Porque hay un aumento, una proliferación de tejido, ¿no es cierto?, que va produciendo presión en órganos secundarios. Si es en el tubo digestivo, la persona consulta porque hay obstrucción. Si hay obstrucción al paso del alimento, ¿sí? Obstrucción al progreso de la materia fecal para ser eliminado, ¿sí? Eso es el clásico, es razón, motivo de consulta. O que el paciente vomite sangre o elimine sangre por ano, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que los tumores malignos son sangrantes, necrosantes y sangrantes, ¿sí? O que escupa con sangre, eso se llama epíxtasis, ¿sí? Que escupa, que elimine sangre con las secreciones de la vía aérea, en el caso del cáncer del pulmón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante relacionar el cuadro clínico con el órgano y de ahí se van a tomar medidas, vamos a decir, ¿qué vamos a hacer? Si es un cuadro obstructivo, si es un cuadro respiratorio, ¿sí? Si el paciente está sangrando, que es, digamos, lo que pasa en el estómago, por ejemplo, en el cáncer gástrico, a partir de eso se van a tomar medidas. Y yo les decía hace un rato que es un cuadro clínico de signos y síntomas específicos del órgano, y además hay un cuadro clínico que es general, que es lo que llamamos cuadro paraneoplásico, ¿sí? Que está dado fundamentalmente por la debilidad, la pérdida de peso, la caquexia, la muerte que lo lleva a la persona. Entonces, ese cuadro general también va a generar necesidades en el paciente para la atención. Entonces, vamos a ver lo específico y lo general. Y cuando se ve el cuadro clínico hay que relacionarlo con antecedentes familiares, con el tipo de ocupación que realiza el paciente, para ver si está expuesto a carcinógenos externos y cuáles de ellos, a dónde vive, si tiene hábitos tóxicos, como por ejemplo el alcoholismo o el tabaquismo, ¿no es cierto?, que lo pueden llevar a desarrollar un cáncer de la vía aérea, por ejemplo. Y con las pruebas diagnósticas que complementan, digamos, y ayudan a definir el diagnóstico, recuerden ustedes, siempre está vinculado a un estudio anatomopatológico que va a definir el cáncer y va a definir el grado de malignidad, si es un tejido displásico, si es un tejido anaplásico, ¿no es cierto?, o si ha desarrollado directamente el cáncer, ¿sí? Entonces, va a estar relacionado también con la ubicación del tumor, ¿sí? Las pruebas sanguíneas, por ejemplo, no son específicos para un diagnóstico de cáncer, pero sí pueden mostrar ciertas consecuencias, como por ejemplo la anemia, ¿no es cierto?, la anemia en un tumor que está sangrando. Por ejemplo, el cáncer de colon ubicado en el colon ascendente, el cáncer del hemicolon derecho, es muy insidioso, o sea, silenciosamente se va desarrollando hasta que se presenta el cuadro clínico de obstrucción.
¿Qué es lo que puede determinar previamente la sospecha del cáncer de colon del lado derecho? Es la anemia, porque sangra y porque hay heces con sangre diferida cuando el mismo paciente, las heces. Entonces, es muy importante la prueba sanguínea porque nos va a dar ciertos detalles, digamos, que van a ayudar al diagnóstico. Y otra cosa importante que está en las pruebas sanguíneas son los marcadores tumorales, ¿sí? Que son muchas veces proteínas o hormonas que están vehiculizadas en la sangre, que pueden aparecer también en orina, que son generadas por la presencia del tumor, en los órganos por la presencia del tumor. Luego, otro aspecto importantísimo en el diagnóstico son los estudios por imagen. No todos se pueden hacer a través de la detección a través de tomografía o de resonancia, para determinar el tipo de tejido. Por ejemplo, los tejidos blandos, las resonancias magnéticas, ¿sí? Que va a permitir mostrar una imagen del desarrollo del tumor. A veces es necesario hacer no solamente tomar una imagen, sino administrar una sustancia de contraste que se fija en el tumor, en el tejido tumoral, y que lo puede mostrar mejor en la imagen. Ecografía, centellografías, tomografía, resonancia. Adecuada de acuerdo al tipo de tejido que se va a estudiar, ¿sí? Otro estudio importante de pruebas diagnósticas es el estudio endoscópico. Si yo sospecho que tengo un cáncer de colon, lo primero que les decía que hay que hacer en pacientes con antecedentes es la colonoscopía. Eso es un estudio endoscópico donde se introduce un aparato con una fuente de luz por el ano y a través de un televisor, tiene una cámara y a través del televisor se puede examinar todo el interior del colon y ver si hay por ejemplo, se ha desarrollado pólipo o ha desarrollado un cáncer. Ahí se puede tomar una muestra del tejido y llevarlo a analizar en anatomía patológica para ver la biopsia, ¿sí? O por ejemplo en la vía aérea también, a través de un broncoscopio que se introduce por la laringe, la tráquea, puede llegar a los bronquios principales, permite examinar todo el territorio del epitelio respiratorio y puede tomarse una muestra de tejido para biopsia, ¿sí? También pueden estudiar, digamos, productos de esos tubos digestivos, de esa vía aérea, como por ejemplo el esputo de la vía aérea, el moco cervical en el caso del cuello de útero, o la materia fecal que también nos puede estar mostrando algunos detalles. Pero bueno, siempre consideramos eso, que lo que confirma, ¿no es cierto?, es la biopsia. Estos son los marcadores tumorales que les decía que se toman en una muestra sanguínea. Son sustancias, como decía, pueden ser proteínas, pueden ser hormonas, que se encuentran, digamos, utilizadas en el torrente circulatorio y son producidas por el desarrollo del tumor. No son específicas, pero hoy en día a todos los pacientes con sospecha de cáncer se piden marcadores tumorales, o sea, se piden al análisis de estas sustancias de acuerdo a los órganos donde se desarrolla el tumor. Y son, digamos, un predictor diagnóstico, pero también son un predictor de la efectividad del tratamiento. Después que se hace una extirpación, después que se hace una quimioterapia, una radioterapia, toma la muestra sanguínea y ve si esos marcadores tumorales han descendido, quiere decir que ha habido una respuesta positiva al tratamiento. ¿Bien? Hay algunos que son específicos, yo les cuento en primer lugar, uno de los más comunes, el carcinoma embrionario, que permite detectar, digamos, en colon, en pulmón, en estómago, en vejiga, o el antígeno prostático que es específico para este trato, ¿sí? Hay varios, hay otros más de los que se muestran acá, y entonces eso permite hacer una presunción diagnóstica. No es que, digamos, sea definitivo. Lo definitivo sigue siendo la biopsia, ¿sí? En el tratamiento del cáncer es importante considerar las opciones y como les decía anteriormente, va a depender de la oportunidad
que tenga el paciente para poder curarse o no. Si es que se ha sido tomado a tiempo, se puede tener un efecto curativo. Y si no, decimos que el tratamiento va a ser paliativo para mejorar la calidad de vida del paciente. Dentro de los procedimientos curativos que da mayor margen de seguridad es la cirugía. O sea, la cuestión es extirpar el tumor o destruir el tumor, como a veces no es posible un tratamiento quirúrgico, la radioterapia o la quimioterapia. Y en ese caso, la radioterapia y la quimioterapia muchas veces se hacen antes de un procedimiento quirúrgico para reducir el tumor o a veces como tratamiento para hacerlo desaparecer, que se llama tratamiento neoadyuvante. O se hace después de un tratamiento quirúrgico cuando se realiza una quimio o una radioterapia para destruir células tumorales que hubieran quedado no visibles durante la cirugía. La hormonoterapia es un tratamiento sobre todo específico en el cáncer de mama y la inmunoterapia que hoy está a la orden del día es con la administración de los anticuerpos monoclonales que aumentan la defensa del organismo específicamente contra ese tumor que ha desarrollado. Lo cierto es que el tratamiento de cáncer requiere un manejo multidisciplinario, que no solamente lo maneja el oncólogo, ¿no es cierto?, sino el cirujano, sino el nutricionista, ¿no es cierto?, de manera de poder ver todos los aspectos que se incluyen y que pueden estar, las situaciones que pueden estar afectadas por la enfermedad. La cirugía, como decíamos, una cirugía puede ser diagnóstica, curativa, paliativa. Recuerdan en la clasificación. En el caso del cáncer, una cirugía diagnóstica, la extirpación de la biopsia misma, ¿no? La biopsia misma. Una cirugía curativa, lo que llamamos cirugía radical. No es lo mismo. Una cirugía, que extirpa o que cierra una úlcera gástrica, a una cirugía que extirpa un tumor. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Porque en una cirugía, para darle el ejemplo de una úlcera gástrica, se saca la úlcera y se sutura la zona donde, o se hace una anastomosis, si se ha sacado gran cantidad de tejido del estómago. En cambio, en la cirugía del cáncer, en cualquier, tanto en el estómago, por ejemplo, o en cualquier parte, hablamos de cirugía radical. ¿Por qué? Porque el cirujano extirpa el tumor, pero también extirpa tejido sano circundante, porque él no puede saber macroscópicamente hasta dónde ha penetrado directamente ese tumor, ¿sí? Y además extirpa los ganglios linfáticos regionales que están relacionados con el órgano para prevenir la metástasis, para evitar eso. Entonces, esos órganos se los extirpa y se los analiza, ¿sí? Y se extirpa tejido sano para tener un margen de seguridad. Eso es lo que se llama cirugía radical o cirugía oncológica. En todo cáncer se realiza cirugía radical. Tumor, parte de tejido sano que lo rodea y ganglios que están relacionados, ¿sí? Se trata hoy en día que las cirugías sean más conservadoras. Por ejemplo, una cirugía de todo el esófago, de todo el colon, ya prácticamente se va tratando de evitarla, si no se hacen cirugías más directas de los tumores y del daño que pueden producir. Lo que llamamos cirugía mínimamente invasiva, lo que ustedes vieron en la clasificación de cirugía, cuando el tumor es pequeño, cuando el tumor está localizado, es primario, se puede hacer con una cirugía ambulatoria, mínima invasiva, ¿no es cierto?, la extirpación de ese tumor. Y el láser también es otro método, generalmente que se utiliza para el cáncer de piel, por ejemplo, ¿no es cierto?, que puede llevar a la eliminación del tumor. Por supuesto, como les decía, cuando eso el paciente se deja llevar, pierde tiempo y hace un diagnóstico tardío, ¿no es cierto?, ya el tratamiento puede ser una cirugía, pero ya es paliativa. Ejemplos que les he dado: colocar una sonda nasoyeyunal para la alimentación, para evitar que el paciente se muera desnutrido, o colocar o hacer una traqueostomía en un cáncer de laringe para que el paciente pueda seguir ventilando, ¿sí? Es una cirugía paliativa. O colocar un estén en el esófago
para evitar que se cierre y el paciente se pueda alimentar por vía normal, por vía natural. La radioterapia, o sea, lo que se hace, se administran al paciente radiaciones ionizantes que provocan la detención de la proliferación celular, ¿sí? Lo detienen, actúan en una determinada fase de la carcinogénesis para detener la proliferación celular, o sea, el desarrollo de las células malignas, ¿sí? Hay tratamientos que son externos, como por ejemplo colocar un dispositivo dentro de la vagina de la persona que irradia directamente en el cuello del útero. Eso se llama braquiterapia, ¿sí? Y hay tratamientos que son internos, que se introducen en el interior del cuerpo del paciente, que son, digamos, eh, administrados a través de un acelerador lineal, ¿sí? Lo dicho al revés. La radioterapia externa, que es un aparato, ¿no es cierto?, que va externo, computarizado, que va a emitir un haz de rayos, ¿sí?, de radiación a través de la piel y va a poder llegar al órgano o donde está alojado el tumor. Por ejemplo, utilizado mucho en cáncer de próstata en sus primeras etapas. En cambio, la radioterapia interna, donde se colocan dispositivos que van directamente, digamos, en el cuerpo del paciente y que emite radiación como en el cuello del útero, ¿sí? Son precisos, la radioterapia es precisa, tiene menos efectos secundarios, en el paciente generalmente todo tratamiento de radioquimioterapia produce una serie de efectos secundarios que también hacen daño al paciente. La radioterapia tiene menos efectos, pero no son todos los órganos sensibles a la radioterapia. Sí lo son la médula ósea o el tejido linfático, la próstata, por ejemplo, la mama también puede recibir radioterapia. Y la quimioterapia ya son drogas, son agentes que se llaman antineoplásicos, son fármacos que también van a tener el mismo efecto. O sea, lo que se trata de hacer es conseguir que se detenga el desarrollo en alguna de las fases de la carcinogénesis, ¿sí? Y con eso se puede reducir la cantidad de células tumorales o destruirlas, ¿sí? ¿Qué hacemos? Como yo les decía, antes de la cirugía puede ser como tratamiento neoadyuvante o adyuvante después en el postoperatorio para eliminar células tumorales residuales. ¿Qué pasa con la quimioterapia? Produce mayor trastorno en el paciente. Las náuseas, los vómitos, la pérdida de peso, lesiones en la piel. O sea que también el agente quimioterápico produce daño en el paciente que deben ser atendidos, ¿no es cierto? Todas esas consecuencias deben ser atendidas, deben estar dentro de nuestro plan de cuidado para el paciente con cáncer, ¿sí? O sea, atender los efectos secundarios e indeseables que producen la hormonaterapia, por ejemplo, estrógeno, testosterona, ¿sí?, que se pueden utilizar en los cánceres o en las células tumorales que son hormonas dependientes. Quiere decir que crecen a expensas de las hormonas, ¿sí? Entonces se hacen estos tratamientos, ¿sí?, y a veces con ciertos marcadores para producir la destrucción del tumor. Y la terapia biológica, que se usa mucho en la actualidad, de la administración, como decía, de anticuerpos monoclonales, que van a atacar directamente, ¿no es cierto?, las células, específicamente anticuerpos. Anticuerpos significa aumentar un sistema defensivo, mejorar el estado de inmunidad del paciente, pero también a expensas de ser, digamos, específicos, ¿sí? Que se pueden, que van a actuar directamente sobre ese tumor localizado. Lo máximo acá es la prevención. Ya lo he repetido muchas veces, y la detección oportuna para poder determinar, digamos, un tratamiento efectivo a través del diagnóstico precoz, ¿sí? Bueno, dentro de los cuidados, ustedes van a ver que los cuidados de enfermero en un paciente con cáncer, generalmente cuando va a la consulta es un paciente ambulatorio, ¿sí? Es un paciente que puede prepararse, si el tumor es pequeño, puede hacer una cirugía ambulatoria o debe internarse días antes, como por ejemplo en un cáncer de colon se debe internar días antes para preparar el colon para la cirugía, hacia la limpieza del colon para la cirugía.
O sea, a veces hay situaciones que requieren una internación o un preoperatorio más amplio en el tiempo. Y todo el preoperatorio va a ser lo mismo, lo que hace enfermería, todo lo que hablamos de preoperatorio. Puede haber ciertas cosas específicas, como les decía la ENEM, ¿sí? La limpieza del intestino, pero generalmente el preoperatorio es un preoperatorio general, ¿sí? Donde se le estudia el paciente, se hacen los exámenes complementarios, se hace la preparación de la piel, de los baños prequirúrgicos, el ayuno, etc. ¿Sí? Y en el preoperatorio, digamos, hay que considerar si el paciente viene ya con un tratamiento neoadyuvante con algunas complicaciones o efectos secundarios que hay que atenderlas durante, digamos, ese tiempo antes, previos a la cirugía. ¿Sí? Bueno, y si es en el postoperatorio, la evolución del postoperatorio inmediato, del postoperatorio inmediato o del alta del paciente en una cirugía ambulatoria o una cirugía que requiere internación, es lo mismo que hemos hablado en las generalidades, ¿sí? Con su especificidad de acuerdo al órgano, ¿no es cierto?, donde se ha tratado. Por ejemplo, un paciente que se extirpa el esófago, una esofagectomía, seguramente que este paciente sale con un catéter percutáneo en el abdomen que está colocado en el yeyuno para su alimentación. O sea que a los cuidados generales se agrega este cuidado específico de la yeyunotomía. Entonces, en cada patología que ustedes estudien van a ver cuidados posoperatorios generales y cuidados posoperatorios específicos. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué cuidado posoperatorio específico tiene un paciente que se le ha extirpado la laringe por un cáncer de laringe? Y el específico es la traqueostomía. Y a eso se suman todos los cuidados posoperatorios generales. ¿Entienden eso? ¿Sí? Entonces, determinar el cuidado del paciente oncológico es determinar no solamente pre y postoperatorio general, sino también lo específico para cada caso en particular. Y determinar los cuidados específicos si el paciente está sometido o viene sometido ya a sesiones de radioterapia o quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia. ¿Sí? Entonces, todo eso aumenta la cantidad de cuidado. Sobre todo cuando el paciente llega en estado avanzado y el paciente puede recibir un tratamiento de cualquier tipo de tratamiento, pero de forma paliativa. Donde el paciente, aparte del tratamiento específico, hay que atender, digamos, todo su cuidado básico, ¿no es cierto?, todos sus problemas, los signos y síntomas, para mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Ahí en el seminario de cuidados paliativos, capaz que vamos a poder ampliar un poco de los cuidados paliativos, sobre todo en el cáncer. Bueno, hasta acá llego, he hecho un resumen, es sumamente amplio. Les sugiero que lean la bibliografía de Brunner o de Lemon, ¿sí? Para poder completar. Si es que no han entendido alguna cosa, lo podemos evacuar las dudas ahora o completarlo con la bibliografía. Estoy a su disposición para que pregunten lo que ustedes no hayan entendido y quieran que se les aclare. ¿No han escuchado? ¿No hay duda? ¿Qué? Hola. Por el momento no. Ahora, bueno, Sí, yo tengo una duda. a Por ver, ejemplo, cuando extirpa el mioma, ¿también se realiza los mismos tratamientos que sería en la radioterapia o la quimioterapia? en el cáncer de mama, En el cáncer de miomas, de otra. en el cáncer de útero. Bueno, en primer lugar, se puede hacer radiación, sí se puede hacer radiación, se puede hacer quimio, ¿sí? Pero la solución es la histerectomía, ¿sí? Es la histerectomía. Bien, gracias, Liz. Histerectomía, histero es útero, ectomía, la extirpación, ¿sí? O sea, tratamiento quirúrgico. Gracias. Bueno,
por ahí cuando estudien el tema este que va incluido en el parcial, si tienen dudas, me mandan un mensaje al correo, yo se los voy a contestar, ¿sí? De este o de cualquier otro tema que ustedes tengan dudas, ¿sí? Porque por ahí en este momento están dormidos, recién me imagino que están en la camita, escuchando y medio en sueños, ¿sí? Entonces cuando lo vean la diapositiva, o recuerden algo, no entienden, me consultan. De este o de cualquier tema, ¿sí? Bueno, quedamos acá entonces. ¿Mm? Y nos vemos. Nos vemos, sí. Bien, nos vemos, licenciada. Que tenga lindo día. Gracias, Muchas licenciada. Hasta gracias, luego. Nick.